Muy bien, compañeros. Pues rápidamente vamos a iniciar una segunda unidad. Y bueno, basándonos en Galindo Vargas y también en la obra del ilustre jurista mexicano Eduardo García Maínez y también del jurista brasileño Miguel Reale, vamos a empezar con esta segunda unidad analizando a grosso modo el derecho, hablando de la teoría tridimensional del derecho y la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez. Empezamos con la primera teoría de Miguel Reale, la teoría tridimensional del derecho. Compañeros, hay tres elementos que conforman al derecho: el hecho, la norma y el valor. Si lo vemos desde la perspectiva del hecho, hablamos de la circunstancia social, de la circunstancia económica, de la circunstancia política, de las necesidades que tenemos como seres humanos. Y al final de cuentas, esas necesidades, esos conflictos, esas situaciones, las tratamos de solucionar a través del derecho. ¿Se entiende, compañeros? Acuérdense, hay un punto muy importante. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? ¿La sociedad al derecho o el derecho a la sociedad? Evidentemente es que el derecho se tiene que adaptar a la sociedad, a sus necesidades, a su problemática, a lo que esa comunidad, lo que es el pueblo requiere. Imaginen, voy a poner un caso, y ese es a veces el error del legislador. ¿Qué pasa, compañeros? Pongan un caso muy acá, muy, pues imaginen, resulta que es un legislador. Imagínenlo, va por ahí por Finlandia, por Suecia, por Noruega, por Dinamarca, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues ve un sistema educativo de primer mundo. Dice, wow, esto lo tenemos que tener en México. Llega a México y este sistema que conoció lo quiere implementar. ¿Es posible eso, compañeros? Es la misma circunstancia, son las mismas necesidades, son los mismos recursos. Pues evidentemente no. El hecho social tiene gran repercusión en la norma, que el pueblo se encuentre debidamente representado. ¿Qué pasaría con esta norma si así se trasladara, compañeros? ¿Tendría éxito? No, ¿verdad? De alguna manera sería pues una norma pues que no sería práctica, ¿sí? No sé, ¿algún comentario? Maestro Alberto, luego que abrió micrófono, lo escuchamos, si tiene un comentario, ¿no? Ok, ¿no? Muy bien, tenemos comentarios, por favor, es importante, ¿eh? Entonces, recordemos esto, compañeros, el hecho social, la circunstancia política, económica, la necesidad, el conflicto. Todo esto, compañeros, todo esto que mencionamos se va a materializar con la creación de la norma. La norma ya es un sistema institucionalizado, ordenado, siguiendo el procedimiento debidamente establecido para su creación. Muy bien. Entonces vean cómo complementamos esta circunstancia. El conflicto, la necesidad, el hecho social, estimados amigos, se aterriza aquí. Hecho social se combate con la creación de la ley. ¿Hasta acá vamos bien? Cumplimos con dos elementos, el hecho y la norma. Esta ley, pues, es elaborada por una autoridad competente, ¿vale? Es elaborada siguiendo un procedimiento legalmente establecido para su creación. Además, tiene un elemento que se llama coactivo, es decir, en caso de incumplimiento, el Estado dispone de la fuerza pública para hacer cumplir
la norma. ¿Se entiende? Muy bien, estimados amigos. Y bueno, por supuesto, destacamos un último punto, el aspecto axiológico, el aspecto valorativo de la norma. ¿Qué significa esto, compañeros? ¿Cuál es el valor superior del derecho? ¿Cuál es el fin que busca la norma? La justicia, los valores del derecho. ¿Vamos bien? Podremos tener una norma que, entre comillas, trata de regular un hecho social. Esa norma se institucionaliza, pero ¿qué creen? Esa norma vulnera derechos humanos. ¿Cumple con el requisito axiológico del valor? ¿Cumple con el valor supremo que busca el derecho, que es la justicia? Pues no, ¿verdad? Lo que buscamos de la norma es estos tres elementos, estos tres requisitos. Esta teoría también la podemos explicar con García Maínez en sus tres círculos que analiza Eduardo García Maínez. Maínez nos plantea lo siguiente, compañeros. Ahí va. Hay tres círculos que conforman la norma. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Derecho formalmente válido. Empezamos con este elemento, compañeros. El derecho formalmente válido es una norma creada por una autoridad competente. ¿Sale? Esta norma fue creada legalmente establecido. ¿Sale? Esta norma regula situaciones de observancia general, de cumplimiento obligatorio y su inobservancia prevé una sanción, un castigo, una consecuencia. ¿Se entiende, compañeros? Ese es el derecho formalmente válido, creado por una autoridad competente, siguiendo un procedimiento legalmente establecido, regulando situaciones generales de cumplimiento obligatorio y el incumplimiento de su observancia genera una consecuencia. ¿Se entiende? Muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que el Congreso de la Unión acaba de elaborar una norma referente al uso lúdico del cannabis. La pregunta, ¿esa situación que creó el Congreso es derecho formalmente válido? Pues sí, porque es una autoridad facultada para la creación de la ley, porque siguió un procedimiento legalmente establecido, porque cumplió con los presupuestos que marca la ley y es una norma que es de observancia general y que debe ser de cumplimiento obligatorio para todas las personas y que no observarla genera una sanción. ¿Se entiende entonces el primer círculo, derecho formalmente válido? Segundo círculo, compañeros. Decimos derecho intrínsecamente válido. ¿Cuál es ese? Ok, ahí vamos. El derecho intrínsecamente válido plantea, estimados amigos, lo siguiente. Atentos, por favor.
El valor supremo del derecho se llama justicia. Vemos una justicia individual y colectiva. Si tenemos que inclinar la balanza, tendría que ser por la colectiva. En un momento determinado, cuando se encuentren conflictos. ¿Se entiende, compañeros? El Estado, la norma, va a ser justa en tanto garantice en cuanto respete a los derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok. En ese sentido, hablaremos de una norma justa. Vamos a poner un caso en particular. Imaginen este supuesto. Sabemos que hay muchas personas que, pues, desgraciadamente se dedican a ser amantes de lo ajeno y se dedican al robo en autotransporte, se dedican al secuestro, actividades ilícitas. Muy bien. Si mañana establecieran una norma que diga, a ver, para estas personas que cometen estos delitos, se elimina la presunción de inocencia y vámonos en automático, sin hacer ninguna investigación, vamos a sujetarlo a una prisión preventiva obligatoria y bueno, compañeros, y vamos a coartarles algunos derechos, algunas garantías que tienen, porque son un peligro para la sociedad. Y vamos a establecer en México un derecho penal del enemigo, porque esos son peligrosos. A lo mejor socialmente ustedes me dicen, oye, qué bueno, porque ya se está saliendo de las manos esta delincuencia, pero hasta cierto punto sería justa la norma, velaría por los derechos humanos, de alguna manera no tendrían, pues hasta cierto punto, que tener cierto respeto a sus derechos humanos, o si es acreditable el derecho penal del enemigo. Desde una perspectiva, si ustedes quieren dogmática, pues tendríamos que entrar al tema de los derechos humanos, a su respeto, a su protección, a su garantía. ¿Está claro? Entonces, en la medida que la norma respete derechos humanos, es una norma axiológicamente justa. Cumplimos con el segundo elemento. Muy bien. Ok. Tercer elemento. Ok. El derecho positivo o eficaz. Muy bien. Derecho positivo. Se aplica en un ámbito territorial, temporal y personal. Muy bien. Ok. Y el aspecto de eficaz, compañeros, cuidado con rayar, Raúl Rivera, cuidado con el tema del pizarrón, por favor. ¿Vale? No tratemos de no rayar el pizarrón, mi estimado Raúl Rivera. Perfecto. Muy bien. Raúl, seguimos rayando el pizarrón. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Compañeros, el ámbito del derecho positivo. Recuerden, ámbito territorial, ámbito temporal y ámbito personal. ¿Ok, compañeros? Muy bien. En este sentido, estimados amigos, recuerden que la eficacia del derecho se lo da el tema de la aplicación y la solución de conflictos en una circunstancia en particular. Dentro del derecho positivo, destacamos también un tema de derecho vigente. El derecho vigente cumple con estos elementos.
territorial, temporal y personal. Se considera, vean la palabra que utilizo, ¿eh? Se considera de aplicación obligatoria en un territorio, en un tiempo y a determinadas personas de forma obligatoria. Y el derecho positivo nos dice, se aplica, se sanciona, se garantiza. Hay dos cuestiones completamente distintas. Esto, el derecho positivo nos habla de eficacia y el derecho vigente nos habla de validez, pero que hasta cierto punto nada garantiza, nada se señala que efectivamente la norma se cumpla. Muy bien. Ok. De conformidad con Eduardo García Maínez, ¿cuál es el derecho ideal? El que se encuentra aquí, en el punto número 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cubre los 3 atributos. Muy bien. Algunos otros cumplen solamente 1, otros 2, otros, pues el ideal, el 5. Siempre va a ser. Les pongo un ejemplo. Ahí les va. Vámonos al artículo 16 de la Constitución, párrafo octavo, que regula la figura del arraigo. Y establece que algunas personas que se dediquen al tema de delincuencia organizada, sin tener pues todavía una carpeta de investigación debidamente integrada, por una simple presunción de que se dedican a esta actividad, pueden ser sujetos a una medida de arraigo de 40 días o una duplicidad, si así lo requiere el Ministerio Público, de 80 días. La pregunta ¿es derecho formalmente válido? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ¿es derecho intrínsecamente válido? ¿De alguna manera se cumple con el debido proceso, se cumple con la garantía de audiencia, se cumple con el principio de presunción de inocencia? Pues creo que por ahí estamos ahí un poquito fallando, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces tendríamos aquí un problemita acá, en el derecho intrínsecamente válido. Y es derecho positivo y eficaz en la medida que la autoridad del Ministerio Público recurra a esa figura para la integración de carpetas de investigación en delitos de delincuencia organizada. ¿Cuántos círculos se cumplen aquí, compañeros? En este ejemplo que señalé. Solamente 2, ¿verdad? Derecho formalmente válido y derecho positivo o eficaz. Aquí lo encontraríamos. El ejemplo que señalamos estaría aquí, en el punto número 4. Compartiendo 2 círculos, el 1 y el 3. El círculo 2 quedaría excluido. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Solamente por poner un ejemplo en particular. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ideal? Acá. El punto número 5. Muy bien. Estimados amigos, rápidamente llegamos a otro punto importante. Vamos a hablar de las distintas ramas del derecho porque aquí tenemos nosotros a la legislación civil. Muy bien. Derecho natural. Recuerden ustedes la corriente jus positivista y el jus naturalista. Derecho intrínsecamente vinculado a la naturaleza del ser humano y que pues debe ser reconocido por la norma de derecho positivo. Derecho positivo, derecho escrito, derecho elaborado por una autoridad competente de cumplimiento obligatorio de observancia general. Dentro del derecho positivo, vamos a hablar de una clasificación de derecho público, derecho privado y derecho social. Si hacemos mención al derecho público, destacamos lo siguiente. Dentro del derecho público, vemos que es una norma aplicable
a entes públicos. En su relación de estos entes públicos en sus distintos niveles de gobierno. Federal, estatal y municipal. Y en su distinta división de funciones. Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. En esa relación. Y también el ente público en relación con el particular. Pero el ente público actúa investido dentro de la calidad de gobernante. Muy bien, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, compañeros. Vámonos a otro punto. El derecho privado principalmente tiene su nacimiento desde el aspecto de la voluntad. La voluntad de crear una situación en particular de derecho. Aunque hay otras fuentes del derecho que nos hablan de elementos de la naturaleza o elementos humanos involuntarios. Aquí encontramos en estos puntos lo que es el hecho jurídico. ¿Vamos bien, compañeros? Rige las relaciones que se dan entre los particulares, tanto como personas físicas como personas morales. Muy bien. Y también puede participar el Estado, pero el Estado se desprende de su calidad de gobernante y actúa en una relación de coordinación con el particular, al mismo nivel. ¿Ok? Ahí tenemos al derecho civil por excelencia. Y por supuesto, compañeros, el derecho social, cuyo nacimiento lo tenemos con la Constitución del 5 de febrero de 1917, principalmente en los artículos 3, artículo 27, artículo 123. ¿Sale? Lo que busca el derecho social es un equilibrio. Entonces, algunas personas, alguna situación que se encuentre en una desventaja, lo que busca el derecho social es equilibrar la balanza para reconocer, para ponderar, para tutelar, pues algunas personas que se puedan encontrar en una situación de grupo vulnerable. Algunas normas que en general destacamos en relación a estas materias, por ejemplo, en el derecho público, al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho procesal, al penal, al fiscal. En relación al derecho civil, por ejemplo, destacamos derecho privado, la principal materia que destacamos es el derecho civil, derecho mercantil, empresarial, corporativo, notarial, etcétera, etcétera, también lo tenemos. Y como derecho social, pues ahí tenemos al derecho del trabajo, a temas de seguridad social, al derecho agrario. Bueno, solamente por entender dónde ubicamos nosotros al derecho civil. Muy bien, compañeros. Ok, rápidamente avanzando con nuestra exposición, también nos dice el maestro Galindo Garfias que tenemos que entender cómo nosotros concebimos al derecho, cuáles son las diversas acepciones que conforman el concepto de derecho.
una primera acepción es de naturaleza tangible, de naturaleza sustantiva. Ese conjunto de leyes y obligaciones, pues son este derecho objetivo, creadas por el Estado, es decir, por una autoridad competente, siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su creación. ¿Se entiende, compañeros? Lo que tengo aquí en la mano sería derecho objetivo, ¿verdad? Este derecho objetivo tiene leyes, reglamentos, artículos, fracciones, regulan situaciones en concretos, regulan situaciones particulares y es una norma creada por el Estado siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su conformación. ¿Está claro eso, compañeros? Muy bien. Siguiente punto, por favor. Derecho subjetivo. Compañeros, ya lo aplicamos, ya ejercitamos determinada conducta, acción u omisión que establece la norma. A ver, mi derecho objetivo. Aquí está. Analizamos el artículo 16 en su párrafo primero de nuestra Constitución. Decimos, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Muy bonito. Desde esta perspectiva, es derecho objetivo. Pero a la abogada Verónica llegaron a su despacho y le generaron un acto de molestia. La autoridad no fundó ni motivó. Entonces, la abogada Verónica puede puede echar mano del derecho subjetivo y va a ejercitar, pues, la tutela que establece la propia norma. A ver, autoridad, la Constitución en su artículo 16 me dice que tú debiste haber fundado y motivado por qué me estás generando ese acto de molestia. Al no fundamentar ni motivarme, entonces quiero que se quede sin ningún efecto ese acto de autoridad que has desplegado de forma injustificada. ¿Se entiende, compañeros? ¿Cómo el derecho se está complementando? Muy bien. Derecho sustantivo. Derechos y obligaciones contemplados en la norma. A ver, resulta que la abogada Susana quiere celebrar un contrato. Pues bueno, entonces se va a ella a remitir al Código Civil y va a establecer pues los elementos elementos de existencia de validez que establecen los contratos y va a celebrar el contrato de compraventa con el abogado Julio César. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, ellos van a entrar dentro del parámetro del derecho sustantivo. Van a analizar la norma sustantiva en materia civil. Pero resulta que el abogado Julio César no cumple con el vínculo jurídico que celebran con la licenciada Susana, pues entonces, ¿a qué acudimos? Al derecho adjetivo, a las normas procesales, a los procedimientos que debemos de seguir para hacer cumplir el derecho. ¿Vamos bien? Normas sustantivas, normas adjetivas. Muy bien, perfecto. Derecho positivo y derecho vigente. Ya lo mencioné a su momento. Recordamos, compañeros, derecho vigente. Se considera, ¿sale? Se debería de cumplir el ser y el deber ser. Se debería de cumplir. Pues como no se cumple, pues hay que sancionar. Derecho positivo. Efectivamente, se aplica. Muy bien, compañeros. Podemos detener derecho vigente que no sea positivo. ¿Se entiende?
pero necesariamente todo derecho positivo en un principio es derecho vigente. ¿Ok? Derecho natural. La naturaleza intrínseca de los seres humanos. Derecho público. La relación que existe entre particulares e instituciones públicas, la relación que existe entre los propios entes públicos. Muy bien. Ok. Continuando con el maestro Galindo Garfias. El derecho tiene un origen. El derecho tiene una fuente. ¿Dónde surge? ¿Dónde brota? ¿Dónde creamos el derecho? En este sentido, las fuentes del derecho es el nacimiento de la norma, el nacimiento de la ciencia del derecho. Tenemos fuentes reales, los hechos sociales, políticos, económicos que dan origen a la norma. Muy bien. Las circunstancias de un pueblo, las circunstancias de una nación. Las fuentes históricas, estimados amigos, hacen mención a los antecedentes, a todo aquello que constituye el origen de nuestras instituciones. Hace un momento, en la primera parte de la clase, empezamos a analizar hasta cierto punto fuentes históricas, porque revisamos un poco de cómo estaba el derecho en Roma, vemos el Corpus Juris Civilis, analizamos el derecho francés, vimos el derecho alemán, analizamos las diversas legislaciones civiles que hemos tenido en México. Acudimos a fuentes históricas. Pero bueno, las principales las tenemos en las fuentes formales, compañeros. Dentro de las fuentes formales, por supuesto, tenemos a la ley, tenemos a la costumbre jurídica, tenemos a la jurisprudencia, tenemos a la doctrina, tenemos a los principios generales del derecho. Perfecto, compañeros. Muy bien. Recuerden, si hacemos mención nosotros a las fuentes formales y acudimos a la ley, vamos a revisar que es pues una manifestación del pueblo, el cual faculta a un órgano legislativo para que, siguiendo un procedimiento legalmente establecido, cree la norma, cree la ley. ¿Se entiende, compañeros? Acuérdense, el soberano es el pueblo y el pueblo faculta al órgano legislativo para que a su nombre y a su representación cree la norma. Muy bien. Ok. La costumbre jurídica se encuentra conformada por la repetición reiterada de un acto y la obligatoriedad del mismo. No basta con que el acto sea reiterado, sino también requerimos que un pueblo, que un estado, que una comunidad lo considere de cumplimiento obligatorio. Muy bien. La jurisprudencia, la doctrina creada a partir de resoluciones de los órganos jurisdiccionales facultados para la creación de jurisprudencia. Recuerden, estimados maestros, órganos facultados para la creación de jurisprudencia. Tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en pleno como salas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales colegiados de circuito. La Corte en pleno, la Corte en salas. El tribunal en su sala principal y en sus salas regionales. ¿Ok? Los tribunales colegiados de circuito. Jurisprudencia.
tipo de jurisprudencia. La de judicial. Cuando en un solo caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o en temas de amparo. En un solo caso, con un solo precedente, se crea la jurisprudencia. Recuerden que en materia de amparo es una reforma reciente de este año y en temas de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales tiene que ser aprobada por lo menos por 8 ministros. Muy bien. Tenemos, por supuesto, la reiteración de criterios. 5 resoluciones en un mismo sentido, sin ninguna en contrario. Muy bien. Tenemos la contradicción de tesis. Se resuelven tesis que se encuentran en conflicto. Muy bien. Recuerden, ¿quién resuelve las contradicciones de tesis? Tenemos a la Suprema Corte que resuelve contradicciones de tesis de sus salas. Las salas o incluso la propia Corte que resuelve contradicciones de tesis de los plenos regionales de circuito. Y tenemos los plenos regionales de circuito que resuelven contradicciones de tesis de los tribunales colegiados de su misma región. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, bueno, por mencionar algunos puntos, nada más. Muy bien. Tenemos también, estimados amigos, la doctrina. La doctrina sería la opinión de los jurisconsultos, de los estudiosos de la ciencia del derecho, que conforman un precedente muy importante en relación, pues, a lo que es la ciencia del derecho. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, los principios generales del derecho que devienen del propio origen de la norma, que devienen del propio espíritu de la ley y que hasta cierto punto, pues es la pronta espiritual del derecho. Bien, compañeros, hablando de una jerarquización de normas que es muy importante y que prácticamente desde el propio derecho romano se viene contemplando y se fortaleció más con el jurista austriaco Hans Kelsen, pues bueno, tenemos una jerarquización de la norma en más o menos este sentido. Tenemos como cúspide del sistema normativo en nuestro país a la Constitución. Abajo de ella tenemos a los tratados internacionales, a las leyes generales que son de aplicación concurrente para autoridades federales, locales y municipales. Las leyes federales, ¿vale? En ese orden vamos analizando, compañeros. Estas leyes son emanadas de el Congreso de la Unión. Muy bien. Las leyes de índole local emanadas de sus respectivos congresos locales, los decretos tanto del presidente de la República como de los gobernadores, disposiciones de naturaleza administrativa, facultades que se les confiere a estos entes públicos, los reglamentos que tienen por objeto complementar, que tienen por objeto regular una ley. No puede haber una ley, un reglamento sin ley.
También es una disposición normativa del presidente de la República, de los gobernadores, y las normas individualizadas, que serían las sentencias, las resoluciones que ponen fin al juicio, los laudos. Muy bien. Como una disposición integradora de todo el orden jurídico, tendríamos nosotros, compañeros, a la jurisprudencia. ¿Vale? La jurisprudencia, que tiene como propósito resolver lagunas, ¿vale? Lagunas de la ley, resolver el tema de antinomias. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Y bueno, con este punto vamos a hacer una pequeña pausa cuando revisamos nosotros el tema de... Ah, bueno, otra cuestión. Recordemos que con la reforma constitucional al artículo, a la Constitución del 10 de junio del 2011, tenemos nosotros en materia de derechos humanos un llamado bloque de constitucionalidad, teniendo como columna vertebral a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Esto es el parámetro de protección de los derechos humanos. Y para esto se van a apoyar de dos principios. Interpretación conforme. La norma, el acto de autoridad, de conformidad con la Constitución, de conformidad con los tratados internacionales. Y también a través del principio pro persona. Aplicar la norma que sea más favorable, la norma que más garantice, la norma que más proteja un derecho fundamental. Muy bien. Esto por lo que respecta al tema de derechos humanos. Perfecto. Muy bien. Concluyendo esta segunda unidad, el proceso de creación de la norma inicia con, valga la redundancia, con la iniciativa. En México, la iniciativa puede ser presentada por el presidente de la República. Muy bien. Puede ser por el Congreso de la Unión, con sus dos cámaras, diputados y senadores. Pueden ser los congresos locales y también la iniciativa popular. Muy bien. A esa iniciativa se le conoce como proyecto ley. Muy bien. La primera cámara que conoce en primer lugar del proyecto ley se le va a conocer como cámara de origen. Hablamos del proceso federal de creación de la norma. Muy bien. Aprobando la cámara de origen, va a pasar una segunda cámara llamada cámara de revisión. Si la cámara de revisión estuviera de acuerdo, lo remitirá al presidente de la República para su aprobación. Si no estuviese de acuerdo, lo regresará a la cámara de origen para que tomen en cuenta sus observaciones. Muy bien. Ok. Si ya pasamos al presidente de la República y este tiene sus propias observaciones, entonces ejercerá su derecho de veto y lo regresará para que tomen en cuenta las observaciones del presidente de la República. Si el presidente de la República estuviese de acuerdo, la sancionará
con su rúbrica y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. Muy bien, compañeros. Ok. Este es el proceso de creación de la norma. Bueno, estimados amigos, pues ya hemos avanzado dos importantes unidades en relación a esta primera asignatura, contenidos y principios del derecho civil. ¿Algún comentario que tengan antes de una pequeña pausa para que tomen un cafecito, para que tomen algún alimento? ¿Algún comentario, compañeros? Muy bien, no sé, cualquier cosa que tengan pendiente, alguna duda, alguna aclaración. ¿Se va entendiendo la exposición, compañeros? Sí, muy bien. Bueno, entonces si quieren, pues sí, los escucho. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muchas gracias, mi estimado maestro. Muy bien, pues bueno, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a darles, estimados amigos, mucha atención. Aquí les voy a por colocar en mi pantalla, por favor, les voy a colocar un pequeño, ¿cómo le podemos decir? Un cronómetro. Este cronómetro va a indicar, pues, el momento que ustedes vamos a ser muy puntuales con nuestra exposición, por favor. No podemos dar mayor tiempo que el que está debidamente ya señalado por nuestra institución. Entonces vamos a darles 15 minutitos, por favor, compañeros. Bueno, son las 11:13, más o menos estaríamos a las 11 con, ¿cuántos minutos? Serían 11:28 minutos, ¿ah?